¿Qué tan temible puede ser un toro para que incluso los campeones más valientes se nieguen a montarlo? En el mundo del rodeo, hubo uno tan brutal, tan indomable, que no fue vencido por el tiempo, sino retirado en su máximo esplendor. El toro más temido de la historia contra 135 vaqueros. Su nombre, Bodacious. Apodado The Master of Disaster, este gigante amarillo de casi 1 tonelada de puro músculo fue retirado en lo más alto de su carrera, por ser demasiado peligroso. ¿Lo imaginas? Un toro tan temible que incluso un tricampeón mundial aseguró, jamás volveré a montarlo. Eso ya lo dice todo. Algunos toros derriban, otros engañan, pero ninguno desató tanta ferocidad como Bodacious. Su marca personal era un brutal latigazo de cabeza que enviaba a los jinetes directo al hospital. En la fila siempre había hombres valientes, esperando probarse, y uno tras otro descubrían la fuerza salvaje de la bestia. En apenas 4 años, 135 lo intentaron. Solo 8 consiguieron completar la monta. ¿Te das cuenta? 8 segundos era todo lo que había que aguantar. Pero 127 de los mejores del mundo no lo lograron. Bodacious no era un toro común. Era un destructor de sueños, un intimidador nato, un enemigo que dejaba huesos rotos y carreras acabadas a su paso. Algunos desafiaron las probabilidades, la mayoría, en cambio, juró no volver a subirse jamás. 1992, finales nacionales de rodeo. En un rincón, Jim Sharp, 2 veces campeón mundial, conocido por su temple de acero y por haber enfrentado toros monstruosos sin pestañear. En el otro, la leyenda viviente, Bodacious. Sharp sabía que venía un reto mayor a cualquiera que hubiera enfrentado, pero no sospechaba lo que se avecinaba. Se abre la compuerta. Bodacious explota con furia, saltando y girando como una tormenta desatada. Sharp resiste, aferrado con toda su fuerza. 7 segundos, todavía sigue arriba. La arena entera guarda silencio. Cada mirada clavada en la cuenta regresiva. Pero justo antes del 8º segundo, desastre. Bodacious lo catapulta por los aires. Sharp da más de 2 vueltas antes de caer, golpeado y maltrecho. Lo entregó todo. Pero ese día, el monstruo volvió a demostrar quién mandaba. La historia de Terry Don West contra Bodacious merece capítulo aparte. 1991. Su primer encuentro. West, doble campeón mundial, logra vencerlo. Pero hay un detalle. En ese entonces, Bodacious aún no era famoso. 3 años después, en 1994, la situación había cambiado. Ahora Bodacious era una leyenda. Y en su segundo duelo, lanzó a West con tanta violencia que le destrozó las costillas. El tercer enfrentamiento llegó en Houston, 1994. West, confiado, decidió montarlo otra vez. Sin casco, sin protección, solo con valentía. 1 segundo, 2, 3. Resistía como un guerrero. A los 6 segundos parecía imbatible. Pero entonces, la furia del toro estalló. Bodacious lo derribó brutalmente. 6 costillas fracturadas, clavícula rota, un pulmón perforado, y el miedo real de que no saldría con vida. West juró no volver a enfrentarlo. Y sin embargo, 1 año más tarde, volvió a montarlo. Mismo toro, mismo peligro. Esta vez, completó los 8 segundos. Se convirtió no solo en uno de los pocos en vencer al monstruo, sino en el primero en lograrlo 2 veces. Claro que el precio fueron años de dolor y cicatrices imborrables. El segundo vaquero que logró enfrentarse 2 veces a la bestia fue Clint Branger. En la final del Bonanza Guthrie de 1995, se encontró cara a cara con el imponente Bodacious, J31. En un duelo previo, el toro lo había vencido. Esta vez, sin embargo, Clint buscaba redención. Aunque arrastraba una fractura en el pómulo de otra monta, no retrocedió. Con una máscara apretada protegiendo su rostro, se lanzó decidido al reto. Durante más de 7 segundos, resistió con fiereza, adaptándose a cada embestida del toro y sin soltar jamás la cuerda. La multitud rugía, consciente de que presenciaba un momento épico. Al final, Branger desmontó con éxito. Había logrado lo que buscaba, su monta de redención.
otro capítulo inolvidable en la leyenda de Bodacius. Después fue el turno de Greg the Maverick Schlosser, una joven promesa que, en San Antonio, 1992, decidió enfrentarse al toro más temido. Corazón de león y nervios de acero. ¿Pero sería suficiente? Apenas se abrió la compuerta. Bodacius salió disparado como un huracán. Schlosser no se intimidó. Respondió con habilidad, moviéndose al ritmo del monstruo. El público contuvo la respiración mientras presenciaba un verdadero duelo. Schlosser apenas se sostenía, colgado de la cuerda mientras el toro desataba su furia. Y entonces ocurrió lo increíble. Aguantó los 8 segundos. Con valor y técnica, hizo posible lo imposible. El estadio explotó en júbilo. Schlosser no solo fue el único canadiense en domar a Bodacius, sino también uno de los escasos 8 vaqueros que lo lograron. Para un novato, aquello no fue solo un honor, sino el inicio de una leyenda personal. Después llegó un duelo de titanes. Ty Murray, el rey de los vaqueros y 9 veces campeón mundial, frente al toro más peligroso del planeta, en el PBR de 1995. Ty entró confiado, creyendo que podría dominarlo con facilidad. Pero al abrirse la compuerta, Bodacius explotó con una fuerza indomable. En cuestión de segundos, la esperanza se transformó en caos. El poder del toro fue demasiado. Murray intentó resistir, pero apenas alcanzó 1,7 segundos antes de salir disparado por los aires. Un momento humillante incluso para una leyenda. Una lección amarga. Ni el mejor de los mejores podía sentirse seguro frente a Bodacius. En 1994, le llegó el turno a Cody Custer, campeón mundial de 1992 y 8 veces finalista nacional. Antes de la monta, Custer confesó su nerviosismo. Sabía que estaba ante la prueba más dura de su vida. La puerta se abrió y el aire se llenó de tensión. Bodacius salió con un salto lateral brutal. En un instante, una de sus patas traseras rozó la cabeza del vaquero. Por un segundo, pareció que podía resistir, pero apenas habían pasado 2 segundos cuando el toro lo lanzó al suelo. Un cuerno alcanzó a rozarle la mejilla en la caída. Aturdido y desconcertado, Custer solo pudo decir después: «Es imposible, hace algo que te obliga a perder los pies». Llegó el momento más esperado. Tuff Hedeman, con 3 coronas mundiales en monta de toros, se enfrenta a Bodacius, el toro más temido por su fuerza y brutalidad. El primer encuentro ocurrió en Memphis, Tennessee. Apenas se abrió la puerta, Bodacius explotó con una fuerza increíble, lanzando a Hedeman al corazón de la acción. Montarlo era como intentar domar una tormenta. Hedeman luchaba por mantener el agarre mientras el toro se retorcía y saltaba. A pesar de sus esfuerzos, no logró sostener la mano en la cuerda y fue derribado. Su primer intento terminó en derrota. Solo un mes después, el destino le dio otra oportunidad. En Tampa, Florida, Hedeman volvió a enfrentarse a Bodacius. Esta vez logró mantenerse más tiempo, pero a los 5,5 segundos su mano se resbaló. No se rindió y se aferró con todas sus fuerzas. Bodacius desató toda su furia, pero justo antes de los 8 segundos, lo arrojó al suelo. El tercer encuentro fue legendario. En 1993, en los BR World Finals de Long Beach, California, Hedeman tenía un solo objetivo: conquistar a Bodacius. Enfrentarse a ese toro era mirar de frente a una fuerza imparable. Incluso los profesionales más experimentados temblaban, pero Hedeman no se dejó intimidar. Después de 2 intentos fallidos, se subió nuevamente a Bodacius, un toro feroz y campeón mundial. La tensión era extrema, se aseguraba el cinturón, subía al toro, y la energía de la arena era palpable. El público contenía la respiración. 8 segundos. Hedeman logró permanecer sobre la bestia. Contra todo pronóstico, venció a Bodacius. Los vítores eran ensordecedores. Había demostrado que tenía coraje y determinación para enfrentar cualquier desafío. Cuando todo terminó, una cosa era segura: Hedeman había hecho historia.
Obtuvo 95 puntos, una de las montas más memorables de su carrera, la cual describió como el punto culminante de su vida profesional. Pero la historia no terminó ahí. Hedemann quería más. Un 100 perfecto. Esto lo llevó de nuevo a Bodacius en 1995, en las finales de PBR en Las Vegas. Esta vez, el toro había aprendido un nuevo movimiento. Tiraba a los jinetes al suelo y golpeaba sus caras. El resultado fue brutal. Cuando Hedemann intentaba inclinarse para mantener el equilibrio, Bodacius no dio tregua. Con un cabezazo directo y fulminante, golpeó su rostro con una fuerza que parecía imposible de resistir. Por un instante, Tough logró mantenerse sobre la bestia, aferrándose con uñas y dientes al lomo del toro. Pero la segunda embestida fue implacable. Otro golpe lo derribó al suelo, dejándolo gravemente herido. Su rostro quedó irreconocible. Los cirujanos tardaron más de 14 horas en reconstruirlo, colocando 6 placas de titanio para recomponer los huesos destrozados. El daño fue tan severo que su sentido del olfato y del gusto nunca regresó. A pesar de todo, Tuff Hedemann no se rindió. Su espíritu competitivo y su amor por el rodeo eran más fuertes que el miedo. Apenas 6 semanas después, volvió a Las Vegas para competir con 10 toros en la National Finals Rodeo, NFR. Entre ellos, sin embargo, estaba su peor pesadilla, Bodacius. Ver su nombre en la lista hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Bodacius no era un toro común, era una leyenda viviente, un ser que combinaba fuerza, velocidad y astucia en proporciones letales. Cuando llegó su turno, Hedemann hizo algo que nadie esperaba. No subió al toro, se quedó de pie, contemplando la bestia, y la dejó ir sin enfrentarla. La arena quedó en silencio, mientras el público procesaba la escena. No era un acto de cobardía, sino de respeto y prudencia. Más tarde, Tough explicó con franqueza: si me ofrecieran $1 millón para intentarlo hoy, diría que no. Bodacius es el toro más letal que jamás he enfrentado. Los vaqueros más valientes prefieren montar un tornado antes que enfrentarse a él porque no te tira al suelo. Te manda directo a la sala de emergencias. Aquellas palabras no eran exageración. Eran la voz de alguien que había sentido el poder absoluto de la bestia en carne propia. Hedemann entendía que Bodacius no era simplemente un desafío físico. Era un fenómeno que redefinía los límites del coraje humano. Montarlo no era solo un acto de valentía, sino un riesgo de vida. Esa decisión marcó un antes y un después en la historia del rodeo. Hedemann mostró que la verdadera valentía no siempre consiste en enfrentar al peligro, sino en reconocer cuando ese peligro es demasiado grande, incluso para los más valientes. Bodacius no se detuvo con Hedemann. Su furia parecía interminable, como un huracán contenido en un cuerpo de casi 1000 kilos de músculo amarillo y fuerza pura. Apenas 7 semanas después, fue Scott Bredin quien tuvo el valor, o la temeridad, de enfrentarse al legendario toro. La tensión en la arena era insoportable. Los aficionados contenían la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar un duelo que podía pasar a la historia por su brutalidad. Scott no era un jinete cualquiera. Había conquistado la National Finals Rodeo en múltiples ocasiones, y su experiencia le daba confianza. Sin embargo, la memoria de su primer encuentro con Bodacius todavía lo perseguía. Aquella vez había logrado mantenerse sobre la bestia durante 7,9 segundos, una eternidad en ese mundo, lo que lo dejó con un hambre de revancha, convencido de que la destreza humana podía doblegar a la criatura que todos llamaban el toro del demonio. Esa noche, Scott entró a la arena decidido. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, su mirada fija en el animal frente a él. Llevaba puesta una máscara de hockey, medida que reflejaba el creciente debate sobre la seguridad de los jinetes en los años 90, cuando apenas comenzaban a implementarse protecciones más sofisticadas. Confiaba en que ese escudo improvisado le daría la oportunidad de resistir lo suficiente para lograr lo imposible: derrotar a Bodacius. El instante decisivo llegó sin aviso. La multitud guardó silencio mientras el toro se tensaba, levantando nubes de polvo con sus patas delanteras.
En un movimiento fulminante, sacudió su enorme cabeza hacia atrás. El impacto contra el rostro de Scott fue brutal. La máscara se quebró y el ojo izquierdo del vaquero quedó seriamente lesionado. Un grito desgarrador resonó en la arena, mezclándose con los alaridos del público y el estrépito de la bestia. La escena se volvió caótica. Los paramédicos irrumpieron mientras el polvo dorado envolvía todo. Scott era retirado a toda prisa, aturdido y con el rostro marcado para siempre. En la prensa del día siguiente, los titulares no hablaban de un triunfo ni de una derrota, sino del toro que parecía diseñado para destruir hombres. Los cronistas lo compararon con leyendas del pasado como Red Rock, pero concluían que Bodacius era distinto, un animal que no solo vencía, sino que podía desfigurar o acabar con la vida de un jinete en cuestión de segundos. Ese encuentro cambió el rumbo del rodeo. El propio Scott juró no volver a subirse sobre la bestia, y la comunidad entera comenzó a cuestionar los límites del espectáculo. El dueño de Bodacius, tras una noche de reflexión y con la presión de los organismos de seguridad, tomó la decisión más dura de su carrera: retirarlo de las competencias. No quería que su toro pasara a la historia como un asesino, sino como el animal que obligó al rodeo a replantear sus reglas de protección. Aunque Bodacius tenía apenas 7 años, edad ideal para seguir compitiendo, su retiro lo convirtió en leyenda. Vivió hasta el año 2000, cuando murió de insuficiencia renal, pero su sombra se mantuvo viva. Con 127 victorias oficiales y el título de Maestro del Desastre, inspiró documentales, camisetas, canciones y hasta caricaturas. Su figura trascendió la arena. Se convirtió en un símbolo cultural, en la encarnación de lo indomable.